¿Qué se dice, parces? Aquí Monkey Hack. Vamos a hackear una nueva máquina. La máquina es... Se me olvidó el nombre. Ya muestro qué máquina es. Es de acá de la plataforma de Bullhub. Al que no sepa qué se hace aquí, en el canal, lo que se hace es descargarnos máquinas vulnerables de esta página. ¿Sí? Se llama Bullhub. Y esto, cada uno de estos son computadores diferentes que te los puedes descargar e instalar en VirtualBox o VMware. Y cada una de esas tiene vulnerabilidades diferentes, sea difíciles, fáciles, dependiendo de los conocimientos que tengas. Y la idea es aprender pentesting con ese método, hackeando máquinas. Todo es en entorno controlado, no es que estemos haciendo cosas ilegales, así que no hay problema. Pero que estaba comiendo. La máquina que vamos a hackear es esta de acá. Se llama Dripping Blues. Está interesante. Así que bueno, vamos a ver qué IP tiene la máquina. Vamos a primero ver que, por decir el número de cédula de la máquina. Vamos a ver qué número de cédula tiene la máquina. Sudo arp scan. Le indicamos la interfaz. En este caso yo quiero la interfaz ENP0S3. Y le decimos localnet. Con este comando simplemente va a hacer un escaneo de IPs que estén en esa interfaz que le acabo de mencionar, esta. Y en este caso pues logro identificar que esta IP es la nueva para mí, porque siempre veo estas de acá que tienen que ver con VirtualBox. Algo son como las configuraciones y eso, pero la IP de la máquina víctima es esta de acá. Así que me muero también. Como lo que quiero es acceder a la máquina, lo primero que hago es hacer un reconocimiento, ver qué puertos abiertos tiene la máquina, qué servicios tiene corriendo en esos puertos. Después veo las versiones de esos servicios, veo si las versiones son vulnerables, son actualizadas, lo que sea. Voy haciendo un tipo de reconocimiento, voy haciéndome la idea de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces termina en 28 la IP, así que me voy a Document, acá donde tengo las cositas de Bullhub, y acá hay una carpeta que fue la máquina que hice hace poco. Ya la voy a borrar. Voy a crear la carpeta. Es dripping, esta. Me meto a dripping y dentro creo otros dos directorios, que sea nmap y content. Me meto a nmap y listo. Como dije, quiero ver puertos abiertos, y eso se hace con nmap sudo nmap. Yo uso el nmap porque uso un parámetro que me obliga a usar el sudo, es este. Bueno, le digo todos los puertos, le digo aquellos que estén abiertos, le indico esa cosa. Vamos a usar el min rate. Estos parámetros son para que el escaneo vaya un poquito más rápido, que no haga resolución DNS, no aplique resolución DNS y que no me haga ping. ¿Para qué IP? La IP que es esta, la máquina víctima, y lo voy a guardar en un formato grepiable como open port y listo. Primero buscando puertos abiertos y ahora ver las versiones de esos puertos abiertos. Tengo 3 puertos abiertos, aquí me dice que es FTP, SSH y HTTP. Quiero más información de esos puertos. Para ello tengo que copiarme los puertos, pero vamos a hacerlo de una forma muy calidosa, que es así. grep-op, le digo, oye, muéstrame los dígitos del 1 al 5 de longitud. Esto. Y si te pregunta por qué estás haciendo eso, pues porque el archivo está asqueroso, miren.
este es el archivo que me exportó en formato grepiable. Se lo puse en formato grepiable para poder filtrar la información. Puedo simplemente poner 21, 22 y 80, pero no es calidoso, no quiero así. Para eso le indico que me muestre los dígitos del 1 al 5 de longitud. Como acá hay más dígitos, pues también me los va a filtrar. Pero me interesa aquel que tenga la palabra open a un lado, mira. Por eso me filtra todo ese montón de números, pero aquella que tenga la palabra open. Listo. Ahora con cut le puedo decir, oye, filtrame el primer argumento que tiene como delimitador el slash. Y eso es lo que va a hacer. Coge el slash como un delimitador y yo le puedo decir que me filtre o el primer argumento o el segundo argumento. Esto se indica con esta línea de acá, bueno, con este pedacito. Si le pongo el 2, pues va a ser el segundo argumento. En este caso quiero el primer argumento. Listo. Ahora quiero que lo ponga en una sola línea. Eso es con sars. Después que los espacios me los convierta a una coma. Y bueno, ahora quiero que me quite el salto de línea. ¿Para qué? Para copiarlo con un comando. Quiero que me quite este espacio que hay de aquí hasta acá. Le digo, quítame el salto de línea. Y ahora con Xclip, CellClip, me copio esos puertos. Y listo. Ahora con Nmap le voy a lanzar los scripts básicos de reconocimiento y que detecte la versión y los servicios para estos puertos. ¿Para cuáles puertos? Estos. Le indico la IP. El gato está loco. Y lo guardo en formato normal como version port. Listo. Esto me va a dar más información de esos puertos. Ya sé que es FTP, SSH y HTTP, pero no tengo mucha información. Listo. Pueden usar cat si quieren. Yo uso Batcat porque Batcat es un cat con mejoras. Por ejemplo, aquí no me muestra bien la información y tengo que subir por acá para ver lo que hay arriba. Entonces uso Bat, ¿sí? Y tengo más control. Me enumera las líneas y se ve blanco, ¿no? Y yo le puedo indicar un lenguaje. Él lo que hace es cree que el archivo que le estoy pasando es en lenguaje Java, entonces lo va a poner con colores y cosas así. Y listo, tengo información de esos puertos y los servicios. FTP, tengo la versión. Podría ir buscando vulnerabilidades y cosas del estilo, ¿sí? Veo que FTP tuvo éxitos con algunos scripts que lanza Nmap. El ftp.anon, ftp-anon, que lo que hizo por detrás fue autenticarse como el usuario Anonymous y puso cualquier credencial y tuvo éxito. Entonces aquí veo que logró identificar un recurso por ahí, un archivo que se está compartiendo por el puerto 21. También hay otro script que es este ftp-syst, que me muestra otra información aquí que por ahora no le veo tanta importancia. Vamos a tener esto en cuenta. Listo, ya volvemos a eso. Está SSH. Tenemos la versión de OpenSSH, pero por este puerto no podemos hacer nada hasta que no tengamos credenciales, ¿sí? Que nos permite conectarnos al sistema. Y HTTP, que es la web. Listo, dejemos esto aquí por ahora. Aquí nos encontró un robots.txt. Bueno, ahorita vemos. Por ahora me interesa este archivo que se está compartiendo por FTP, así que vamos a verlo. Me voy a Documents. Como quiero descargarlo, me voy a ubicar en una ruta específica que es Content para guardar la información. Porque en el momento que me descargue eso, lo voy a descargar en la última ruta de donde te conectaste al FTP, o sea, va a ser esta ruta. Entonces FTP 10.0.2.28, Enter.
Me pide autenticación, pero como sé que el usuario Anonymous es válido, puedes poner cualquier contraseña y te va a decir login successful. Listo, quiero filtrar que hay ahí. Y aquí me muestra el archivo que me identificó Nmap por acá. Aquí. Listo, vamos bien. Quiero descargarme el archivo, listo. Copio el nombre y hago un get del archivo y lo descarga a mi máquina de atacante. Me salgo y ahora tengo el archivo acá en mi sistema. Ahora vamos a descomprimir el archivo porque es un archivo zip. Aquí dicen zip archive. Archivo zip. Hay un comando que es un zip que nos permite descomprimir archivos .zip. Entonces solo hay que pasarle el nombre del archivo y ya lo descomprime. Pero me está pidiendo contraseña. Uno puede hacer eso y es proteger un comprimido con contraseña. Pero en este caso no tengo contraseñas. Le puedo poner cualquier cosa, enter, y no me va a descomprimir nada hasta que tenga la contraseña correcta. Hay herramientas que te permiten craquear esas contraseñas, o sea, hacer fuerza bruta y encontrar esa contraseña. Vamos a usar zip2jump. Zip2jump es como algo que tiene que ver con John the Ripper. Esto me va a generar un hash que después voy a poder craquear con John the Ripper. Vamos a indicarle el archivo. Me genera un hash. Bueno, estos son errores por acá. El hash es esto. Lo voy a guardar en un archivo hash. Listo. Y ahora con John voy a intentar craquear esa contraseña y esa va a ser la contraseña para descomprimir el archivo. Así que John, le digo word list user, vamos a decirlo por acá así con espacios, share word list rockq. El rockq es un diccionario donde hay muchas palabras, muchas contraseñas que usa para hacer fuerza bruta, intentar craquear. ¿Qué va a craquear? Bueno, el hash que le indico acá. Me pone un poco de problemas, pero eso es porque tengo que ejecutarlo como root. Voy a decir sudo y ya, le pongo mi super contraseña y está intentando hacer fuerza bruta y aquí me encontró la contraseña. Esta es la contraseña y vale, esta es la contraseña que voy a usar para descomprimir el archivo. Copio esto, lo voy a guardar por acá como contraseña, bueno, pass, así, y esta es la contraseña. Vamos a intentar descomprimir el archivo a ver si podemos. Esperemos que sí, porque se supone que sí. Le pegamos la contraseña y sí, descomprime aquí el archivo. Sacó dos cosas, este archivo .txt y otro archivo .zip. Así que vamos a ver este primer archivo que tiene. Hacemos bat respect txt y nos dice que nos enfoquemos en drip. Así que tenemos que tener presente esa palabra drip, o no sé cómo se dice, y porque va a ser importante para ganar acceso o tener un control de algo ahorita, más bien para ver archivos, pero nadie sabe, ¿no? Todavía no lo hemos descubierto. Concentrado en la palabra. Listo. Tenemos el otro archivo que es el secret.zip. Vamos a intentar descomprimirlo. Espera, vamos a intentar descomprimirlo. Un zip secret. Me pide contraseña. Vamos a intentar usar la contraseña esta, cat pass, esta. Vamos a copiarla, así. Le digo otra vez descomprímelo. Le paso la contraseña y no me deja. No es la contraseña. Puedo intentar hacer lo mismo con zip2jump, de generar un hash y luego intentar craquearlo con John. Vamos a generar el hash, vamos a poner hash 2 y ahora pues indico lo mismo que hace rato. Esto en este caso es hash 2
Listo. Pero no tiene éxito, o no está la contraseña en la lista del Rockio, o simplemente pasa algo. Listo. Como no podemos hacer nada por ahora en este caso, solo hay que tener presente que esto, ojito, tener presente esa palabra. Vamos a seguir enumerando otros puertos, otros servicios. En este caso, por SSH no puedo hacer nada porque no tengo credenciales, ya sea usuarios, contraseñas. Y por el puerto HTTP sí puedo empezar a hacer cositas. Por acá nos detectó el robot.txt, que encontró estos dos archivos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo venir acá, como es un servicio web, puedo poner 10.0.2.28, que es la IP de la máquina, y me muestra esta cosa. Como no sé inglés, acá hay un plugin que nos ayuda en eso. Sí, ese plugin nos ayuda. Simplemente aquí nos está diciendo que ha sido pirateado nuevamente. Ojito con eso. Por lo que ahora se llama Dripping Blues. Jajaja. Y aquí nos muestra los autores del hackeo. Aunque está en español, yo lo puedo poner en inglés otra vez. Ay señor, ¿qué hice? Aquí. Estos son los usuarios. Así que es interesante. No sé si son los usuarios del sistema. Son los nombres de los hackers. Bueno, o las personas que comprometieron el sistema y pusieron su firma. Pero no sé si tenga que ver también con los usuarios del sistema. Voy a copiarme esos usuarios de una forma calidosa. Por acá vamos a hacer un curl -s de esto. Y vamos a filtrar, hacer un grep de Travis. Ahora le voy a decir que el ampersand lo cambie por un salto de línea. Y ahora le digo que me quite ese pequeño espacio que tiene acá. Con set le voy a decir, oye, donde algo empiece en blanco hasta donde haya data, cámbiamelo por vacío. Ahí está. Y ahora voy a guardar ese archivo. Ese archivo no, lo que esos usuarios aquí en un fichero que se llame user. Listo. Y ya tengo usuarios, users, y tengo una contraseña, catpass. Puedo hacer fuerza bruta para intentar ver si una de las combinaciones de usuario y contraseña es válida para el servicio SSH, pero en este caso no va a funcionar. Ninguna es, bueno, esa contraseña no aplica para ninguno de esos usuarios. Listo, ¿qué más podemos hacer? Ver código fuente, no hay nada. Como dije, acá nos había enumerado el robots.txt y nos encontró estas dos cositas. Vamos a verlas. Por ejemplo, puedo poner robots.txt, robots.txt, así. Y aquí nos muestra las dos cositas que vemos por acá, por estas dos, esta y esta. Esta y esta. Esta se me hace familiar porque, como dije, esta página fue pirateada. Sí, o sea que alguien, estas dos caspitas de aquí ya se adentraron al sistema. Entonces quiero pensar que ellos dejan un backdoor. ¿Qué significa eso? Que hay un archivo o un tipo de configuración por detrás que lo que hace es que ellos tengan o forma de ver archivos internos de la máquina o formas de ejecutar comandos de la máquina. Entonces, y cuando veo este archivo de acá y me muestra esta dirección y empieza por TCP, eso me hace pensar un local file inclusion. ¿Qué es un local file inclusion? Bueno, ahorita vamos a ver qué es un local file inclusion. Primero vamos a ver este archivo. Puedo poner esto acá en la URL. Aquí.
y me muestra cositas. ¿Que no sabes inglés? Bueno, acá está el traductor de Google. Yo aprendo inglés poquito a poquito. Si por ejemplo veo aquí que dice hola querido aspirante a hacker y lo vuelvo a poner en inglés y digo, ah bueno, aquí dice eso. Esa es mi forma de aprender inglés. Vale, tenemos esto, ¿no? Esto es pura carreta. En pocas palabras, esto es una trampa, ¿sí? Una trampa de conejos, un rabbit hole, que lo que hace es hacerte perder el tiempo, como que te desvía del camino de lo que quieres hacer. En este caso es acceder a la máquina. Entonces, bueno, esto es un rabbit hole, no hay que hacerle caso a este archivo. Por otro lado, vamos a guiarnos por esto porque dije que se parece a un local file inclusion. ¿Qué es un local file inclusion? Bueno, vamos a hacer un ataque de local file inclusion aquí en local. Vamos a crear un archivo, bueno, una carpeta que se llame algo. Me meto a algo y por aquí voy a crear un archivo index.php y dentro voy a colocar un par de líneas donde se acontezca el local file inclusion. Por ejemplo, voy a crear una variable que sea filename, que sea igual a esto. Ahí donde está, get, y le indico aquí el parámetro, por ejemplo Pepito. Cierro, acá le digo include y le paso mi variable file name. Vale, esto va a simular un local file inclusion, que es lo que vamos a explotar ahorita en la máquina. Y guardo esto y cierro. Vale, tengo que montarme un servidor para desde mi navegador acceder a este archivo. Entonces vamos a usar php -s localhost 2.8000. Listo, ahí me monté un servidor que está compartiendo ese archivo. Entonces significa que yo puedo venir acá y colocar localhost por el puerto 8000 y listo. Veo el código fuente, no me muestra nada porque está interpretando el archivo que le puse ahí en esa carpeta. ¿Y qué es el local file inclusion? Vale, como yo puse acá una palabra clave, vamos a cerrar esto, vamos a hacer bad el archivo y volvemos a correr el servidor. Como yo puse esta palabra clave aquí, eso significa, y tengo esta configuración, estas líneas, ¿no? Yo puedo poner ese parámetro acá con un signo de interrogante, Pepito, y le puedo decir igual a cualquier archivo de mi sistema. Ahí va a empezar a leer información de como si estuviera acá, ¿sí? En la terminal, si era cat etc passwd. Ahí estoy leyendo el archivo de donde están los usuarios del sistema, pero como esto es un local file inclusion, yo puedo solo ver archivos, no puedo ejecutar comandos, así que yo le puedo indicar ese archivo que es el tcpasswd y ahí estaría listando información de mi sistema. ¿Ves? Voy a bajar el código fuente para que se vea mejor. Y mira, esto es información de mi sistema porque acá está mi usuario monkeyhack. Esto es un local file inclusión local de archivos. Esto es lo que vamos a tener que explotar en la máquina víctima, ¿sí? Aquí en este punto. Pero como yo no sé qué parámetro está usando este Pepito que yo le pongo acá, no sé qué valor le pusieron desde la configuración del lado de la máquina víctima, puedo hacer fuerza bruta, ¿sí? O recuerda la palabra clave. ¿Se acuerdan de esta palabra clave? ¿Dónde está? La palabra clave. Voy a cerrar esto. Ese es el local file inclusion. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Dónde está? Así. badrep.txt. Esta palabra es la palabra clave que se usa en este caso. Entonces si ve que por detrás es un tipo de backdoor, un tipo de forma de volver a tener control dentro de la máquina. No total, pero sí que te va a ayudar a volver a acceder a la máquina. Entonces si de alguna forma te hubieras olvidado de ese archivo o lo hubieras perdido, no sé, y no lo puedes recuperar, puedes intentar hacer fuerza bruta y
y ahí atinarle al archivo, al nombre del archivo. ¿Que cómo hago esto? Bueno, vamos a copiarnos, por ejemplo, acá, vamos a borrar esto, vamos a cerrar esto. Resulta y pasa que simplemente poniendo aquí el interrogante y la palabra clave igual a etc passwd, ya puedo filtrar información. Pero como no me sé la palabra clave, ya me la sé, pero suponiendo que no me la sé, puedo hacer fuerza bruta y encontrarla a las malas. Aquí, por ejemplo, vamos a usar no sé cómo se menciona esto. Vamos a decirle esto. Yo le puedo indicar aquí la variable que es la que va a ir cambiando, la que va a ser fuerza bruta hasta que le atine. Puedo indicarle el diccionario. En este caso es user share word list directory booster, más bien directory list 2.3 media. Le doy al enter, me sale mucha matralla, ¿no? Y por ejemplo aquí puedo decirle que aquello que tenga 13 aquí en palabras, que no me lo muestre, ¿sí? En el momento que algo sea diferente a eso, me va a interesar. Eso se lo indico con esto. 13. A ver, 13. Listo. Y ya. Ahí está haciendo fuerza bruta. Lo que está haciendo es ir poniendo palabras aquí hasta que una de esas sea la que en la respuesta le dé algo diferente, como que algo válido. Y vamos a saber qué es la palabra clave. En este caso, como dije, la palabra clave va a ser esta, la que nos dijeron que nos memorizáramos. O no, focus content, but esta es la palabra, pero acá la vamos a descubrir también. En cualquier momento la vamos a descubrir. Vamos a esperar un momento. Ahí está. Control C. Y como dije, aquí lo descubrió. Y vale, ¿eso qué significa? Como dije, es local file inclusion. Entonces vamos a ver archivos de la máquina. En este caso el etc pass drip. Y ahí está. Esta es la lista de usuarios de la máquina víctima. Por aquí no aparece monkey hack, así que no estoy haciendo trampa ni nada del estilo. Esta es la máquina víctima y ya puedo filtrar información. Vale, ¿qué otra cosa puedo hacer? Como vimos hace rato en el robots.txt, robot, vamos a poner por acá así, robots, listo. Nos había puesto esta de aquí. Pille verá que acá hay una información muy valiosa. Vamos a ver ese archivo. Vamos a ponérselo por acá. Enter. Agrando. Y mira lo que dice aquí. Contraseña es esto. ¿Ok? Nos está dando una pista y es una contraseña. Como no sé de quién es, vamos a ponerlo aquí en pass. Aquí vamos a ponerla, nuestra contraseña. Y ahora sí vamos a hacer un tipo de fuerza bruta por el servicio SSH, para que me pruebe estos usuarios y que me pruebe estas contraseñas. Cat pass. Entonces SSH voy a decirle una lista de usuarios. User, ¿cómo está? ls ssh -l user -p pass. Vale, es porque aquí va Hydra. Vamos a hacer fuerza bruta con Hydra. Le digo que por el servicio SSH, dos puntos y la IP. Esta es la forma de hacer el ataque. Va a ser fuerza bruta con los usuarios y la contraseña y me va a decir cuál de ellos es válido. Y ahí está. Este usuario y esta contraseña son válidos. Entonces copio esta contraseña y voy a intentar conectarme por SSH y vamos a ver que si podemos acceder, ya que aquí nos está indicando que son válidas. Vamos a conectarnos a la máquina le decimos que sí y esta contraseña
y accedimos al sistema. ¿Ves? Es el primer paso. Ya accedimos a la máquina. Estamos dentro de la máquina. Config, bueno, no me muestra. IPA. Y aquí podemos ver que la IP de la máquina es la 28, que es la máquina víctima. Ahora lo que queda es convertirnos en root. ¿Sí? O sea, queremos acceder al directorio personal del usuario root, que es este, que no debemos poder acceder, no tenemos permisos para acceder. Si intento acceder no me va a dejar, permission deny. Entonces cuando seamos root vamos a poder acceder ahí y ya tendríamos control total de la máquina y termina todo. Listo, ¿qué puedo hacer aquí en este punto? Vamos a empezar a enumerar cositas, ver qué programas están corriendo, los puertos y cositas del estilo, qué permisos hay. Y vale, vamos a enumerar. Lo primero que hago es irme a home, porque se supone que por aquí hay un usuario, una carpeta personal para el usuario con el que accedí. Vamos a ver qué tiene acá adentro. Aquí vemos la primera bandera. Este es como el primer premio que hay. Son dos, el del usuario normal y el de root. Aquí vemos la primera bandera. Bueno, se ve fea. Vamos a aplicar un salto de línea al final. Y ahí está. Listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a ver. El config. Vamos a hacer un find punto. Pero less para que nos ponga algo lento la vaina. Y ahí estamos filtrando recursivamente cositas que hay dentro de los directorios y los subdirectorios y así. A ver qué cosa interesante puedo ver por acá. Está el IDRCA. Esto sería interesante, pero como ya tengo la contraseña del usuario, pues no tiene sentido por ahora. Vamos a buscar metadata. A ver, por acá, algo interesante. Nada. Vamos a buscar permisos SUID. Vamos desde la raíz a buscar permisos SUID. Y los errores los redirigimos al defnull para que no nos fastidie la vista. Ese NAP me está molestando. Se repite mucho y no me muestra información valiosa. Vamos a quitarlo. grep-b snap. Vamos a quitar esa palabra. Y ahí está. Tenemos el pkexec. Y yo creería que con eso ya podemos ganar acceso como root. ¿Sí? Lo que pasa es que por detrás, bueno, vamos a hacer un name-a. Vale, la versión del kernel 5.11. Vamos a correr un archivo que nos va a ayudar a hacer reconocimientos y nos va a sugerir por dónde escalar privilegios. Pero de una vez adelanto que va a ser por esta parte de acá, por el pkexec. Así que bueno, vámonos acá y poner, por ejemplo, limpis GitHub. Vamos a descargar este archivo. Como la máquina víctima tiene acceso a internet, yo puedo descargarme el archivo directamente desde internet. Así que vamos a poner por acá sh.sh. Esto, voy a descargarme esto. Esto lo que va a hacer es reconocimiento. Simplemente va a lanzar, va a buscar rutas, posibles rutas por donde escalar privilegios, va a buscar servicios corriendo en segundo plano, puertos, etc. Vámonos a una ruta que es conveniente para nuestras cosas, que no hay nada. Esta de aquí. Claro, aquí está el Punkit. Vamos a remover este archivo. Aquí vamos a descargarnos el limpis. Vamos a hacer esto con un wget y lo descargó. Ahí está. Vamos a darle permisos de ejecución a este archivo y lo vamos a ejecutar y que nos guarde aquí la información como scan.
Vale, esto por detrás está ejecutando cosillas, pero no nos está automatizando nada en el sentido de no va a explotar alguna vulnerabilidad ni no. Solo nos va a decir, oye, por acá esto está desactualizado o esta ruta tiene permisos de no sé qué y así. Y a esperar que me regalaron. Ojito, ojito con la silla gamer, ¿no? Ojito. Que me regalaron esto. Una patilla. Esperar, esperar, esperar. Y listo, terminó. Vamos a ver el archivo con les-r y esto, el scan. Sí. Y listo, aquí nos tiene todo el reconocimiento. Y como dije, esto nos va a mostrar mucha información. Y lo primero que nos sugiere aquí es que revisemos esto. Que revisemos también la versión del sudo, que está un poco antigua. Y listo, nos muestra el path. Por ahí me estuvieron preguntando sobre el path hijacking, ya les respondí elegante. Y como dije, mucha información, ¿no? Aquí lo que tienes que hacer es pegarte la ojeada y ver por dónde puedes escalar privilegios. Esto la primera obviamente no vas a entender, no vas a decir, oye, por acá, todo esto es para escalar privilegios, no, simplemente te vas guiando, ¿no? Aquí te muestra, por ejemplo, aquí dice procesos, tareas en segundo plano, ¿sí? Como procesos que están corriendo. Dice, root está corriendo este proceso y te va dando pistas. Vale, nosotros podemos explotar Polkit, este de aquí. La escala de privilegios va por acá. Resulta que por ahí está corriendo el proceso Polkit, que tiene que ver con el PKX, el Polkit. Y así vamos a escalar privilegios, pero esto era como para mostrarle qué es lo que hace el Limpis. Y puedes ver un montón de cosas que si no sabes algunos comandos, obviamente nunca vas a tener acceso a estos recursos. Esto es saber dónde buscar. Por acá abajo me muestra puertos, me muestra las IPs, ¿sí? Muchas cosas. Y listo. Vamos a explotar el Limpis. El Limpis no, esa es otra cosa, ¿no? El Polkit. Vamos a hacer find de la raíz, que me busque permisos SUID y que los errores nos redirija al dev null. Y como ya dije, voy a quitar el snap menos v snap y vamos a explotar este binario. Y con esto ya nos vamos a convertir en root. Esto lo que va a hacer es que por detrás me va a permitir ejecutar comandos con privilegios de root y que a la larga pues simplemente me va a dejar convertirme en root. Que no sé explotar esto, bueno, vamos a buscar acá en internet. Vamos a buscar, por ejemplo, el ataque es Polkit, así. Ponemos GitHub y a ver por acá. Listo, acá nos dice que descarguemos el binario. Como la máquina víctima no tiene curl, si yo hago which curl para ver si tiene el binario curl y no lo tiene, entonces no puedo traérmelo. Entonces vamos a traerlo desde la máquina de nosotros y luego lo pasamos a la máquina víctima. Vamos a algo y vamos a hacer este comando. Aquí lo trajo, ahí está. Vamos a compartir, vamos a montar un servidor para compartir el recurso y luego descargarlo de la máquina víctima. Server, copio esto y ahora desde la máquina víctima por aquí vamos a hacer
un wget 10.0.2.15, que es mi máquina víctima, máquina atacante. Le pongo el archivo y ahí lo descargó. Ahí tenemos el PwnKit. Le voy a dar permisos de ejecución. PwnKit. Y listo. Esto es tan fácil como simplemente ejecutar el PwnKit y ya tienes control como root. Aquí soy esto, y si ejecutamos el PwnKit, ¿quién somos ahora? Root. Y listo, podemos acceder al directorio personal de root. Vamos a hacer export term es igual a xterm y ya puedo hacer root, el cat de root. Esta es la otra bandera, como el otro premio por acceder. Y listo. Esta es la máquina. La máquina. ¿Qué máquina es? La máquina Dripping. Y no siendo más, aquí Monkey Hack y nos vemos.